su nivel de integración y además de su nivel de integración por un aumento sideral para nuestras costumbres, para nuestras tradiciones de la pobreza. Y consecuentemente estamos obligados a pensar nuevas estrategias, nuevas formas relacionadas con la extensión universitaria y también con nuestros modos de articularnos dentro del sistema educativo. La idea es que podamos pensar en términos de futuro, pero sin olvidarnos que nosotros pertenecemos al reformismo universitario, que tenemos una responsabilidad histórica en el mantenimiento de la democracia en la universidad, y eso no solamente tiene que ver con la autonomía, sino también tiene que ver con el cogobierno y tiene que ver también en cómo se generan las articulaciones con el poder central, con el poder federal, con el Estado federal, sin por eso despreciar estrategias que tengan que ver con la planificación. Creo que la agenda es grande, pero nosotros tenemos, digamos, una brújula, y esa brújula son nuestras concepciones doctrinarias, algunas de las cuales las hemos podido plasmar en la reforma constitucional del 94, y que esperamos podamos seguir sosteniéndola. Así que bueno, simplemente desearles éxitos, el mejor de los debates, y ojalá que puedan producir buenas ideas para contribuir, digamos, al debate federal, ¿no? Y nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lilita, y vamos a comenzar el panel de hoy. Nos pidió Guillermo Oliveto, decano de la Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, comenzar. Quizás no se pueda quedar a toda la charla, a todas las exposiciones del panel por motivos laborales, y me pidió entonces por ello comenzar este panel. Así que Guillermo, adelante. Bueno, muchas gracias, Katy, amigos, amigas. La verdad que, bueno, es un lujo, un placer estar acá compartiendo algunas ideas con ustedes, gente que en algunos casos nos conocemos hace muchos años, más de lo que nos gustaría denunciar, pero en todos los casos en una lógica de militancia universitaria, desde la franja hasta los caminos que nos tocan transitar y que nos toquen transitar, y celebrar esto, que me parece un congreso fundamental, digamos, no solo para el reformismo, para el radicalismo universitario, sino también para el propio sistema universitario, que creo necesita este tipo de situaciones para aportar ideas que puedan servir para transformar, mejorar el propio sistema universitario, que creo que tenemos mucho por hacer. Y en esto me gustaría, ya entrando en el terreno y en generar ideas y propuestas, en particular me gustaría abordar dos temas importantes que tienen que ver con este eje, que son el gobierno universitario y el tema de la autonomía. En particular, el tema del gobierno universitario, bueno, está regido obviamente por la Ley de Educación Superior. Los nostálgicos sabemos que nosotros iniciamos nuestra militancia basándonos en la lógica del cogobierno igualitario, en algunos casos tripartito, en el caso nuestro cuatripartito. Y eso fue una lucha constante en la recuperación de la democracia universitaria y básicamente en los procesos de normalización de las universidades públicas, y fue una bandera histórica de la franja, pero que no pudimos plasmar, lamentablemente,
en una ley universitaria por, bueno, diversas cuestiones que no vienen al caso discutir ahora, pero que tienen que ver con falta de acuerdos, en todo caso, cuando tuvimos las mayorías necesarias como para establecer una ley universitaria, que finalmente la termina definiendo el menemismo, digamos, una instancia que obviamente resistimos en la calle, primero con la Ley Federal de Educación y después con la Ley de Educación Superior, y específicamente porque una de las cuestiones que se planteaba era la ruptura del cogobierno igualitario. Y creo que es una concepción a la que deberíamos volver, o sobre la que deberíamos hacernos ese replanteo. Y lo dice un decano, digo, porque fíjense que los decanos ocupan, por la propia ley de educación superior, un lugar en el Consejo Superior que se suma a la mayoría docente. Fíjense una cosa, en el caso de mi universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, al tener 30 decanos, nosotros representamos casi el 50% del Consejo Superior. Si sumamos a los docentes, estamos hablando del 78% del Consejo Superior, 75%, perdón, del Consejo Superior. Relegando a una absoluta minoría a los claustros, como el estudiantil, el graduado y el no docente. Hace unos años yo participé de una discusión del estatuto, cuando se reformó en algún momento en una de las instancias de reforma del estatuto universitario de la UTN, y propuse una especie de gobierno bicameral, donde los decanos conformaran otra instancia de gobierno. Bueno, eso no prosperó, pero digo, más allá de esta cuestión, yo creo que deberíamos plantearnos, y va como propuesta, volver al cogobierno igualitario. Lograr que los claustros tengan igual representación y que en todo caso los decanos, que hoy en el caso de la UTN, insisto, en otras universidades están entre un 20 y un 30-35%, dependiendo de la universidad, del Consejo Superior. En el caso nuestro estamos prácticamente en el 50%. Que los decanos no sean un claustro, digamos, y que haya una digamos, distribución pareja de lo que es los actores de la democracia universitaria, que son los claustros. En todo caso, los decanos somos los responsables de la gestión, digamos, pero no deberíamos ser parte de la lógica legislativa de la universidad. Pero bueno, es una idea, lo dejo como para plantear la discusión. Y creo que eso disminuyó en muchos casos, en el caso nuestro específicamente lo digo, la capacidad de participación de los claustros, por ejemplo el claustro estudiantil, porque sabe el claustro estudiantil que es muchísimo más minoritario que lo que era en la década del 80 hasta finales de los 80. Con lo cual, la capacidad, si bien el claustro estudiantil sigue siendo muy dinámico y tiene una preponderancia, está forzado a dialogar y a negociar, sobre todo con el claustro docente, que es el mayoritario. Y eso pasa no solo en el Consejo Superior, hablo del Consejo Superior, pero pasa en los consejos directivos lo mismo, y en el caso nuestro, que tenemos además consejos departamentales, también pasa exactamente lo mismo. Yo creo que eso tendríamos que repensarlo y plantearnos una modificación. Insisto, sobre todo por el concepto de lo que es la base ideológica nuestra, que es la defensa de los claustros universitarios. Digo,
y yendo un poco más a lo que es la autonomía, que también fue parte de la discusión, porque digo, cuando nosotros enfrentábamos la ley de educación superior, no solo planteábamos la cuestión concreta de cómo iba a quedar instituido el cogobierno de la universidad, sino también qué iba a pasar con la cuestión de la autonomía y del financiamiento. Nos preocupaba mucho la liberación de instancias de financiamiento que podían llevar al arancelamiento de algunas, si bien por ahí no de la educación de grado, de algunas instancias de la educación de grado, o de la educación de pregrado desde ya, y del post. Se cortó. Bueno, esto pasa habitualmente. No sé si alguien le puede avisar a Guillermo que tiene este problema. ¿Me da una mano? Me parece... Igual se desconectó. Bueno, entonces lamentablemente estaba hablando de su segundo tema, que iba a hablar de la autonomía. Si les parece bien, le damos la palabra a Florencia Castro, que es la vicerrectora de la Universidad Provincial de Seiza, y si Guillermo puede volver a conectarse, bueno, le damos un tiempito para desarrollar el segundo punto. Así que Florencia, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Katy, muchas gracias a la Fundación ALEM. Yo soy la vicerrectora, el rector quiso estar presente, pero por un problema de salud no puede estar, así que yo voy a hacer uso de la palabra en este espacio. Y para plantearle fundamentalmente una cuestión que tiene que ver con todo el sistema universitario, en particular con las universidades provinciales. Como todos ustedes saben, ha habido... Perdóname un minutito, Florencia. Guillermo, te damos después que ponga no. Florencia 5 minutos, si te parece bien. Pero no, dejar que termine y yo retomo después, no hay problema, Katy. Bueno, dale, Guillermo, que se pudo conectar. ¿Estás conectado, Guillermo? Sí, ahí pude habilitar el micrófono. Perdón, son los avatares de la situación. Bueno, 4 minutos para cerrar el tema de autonomía, Guillermo. ¿Cómo no? Lo hago lo más corto posible. El planteo sobre la autonomía en realidad tiene que ver sobre todo con esta lógica que vivimos en los años, sobre todo del kirchnerismo, que se implantó una lógica, digamos, de discrecionalidad en términos del manejo presupuestario. Todos sabemos que el presupuesto se discute en el Congreso de la Nación, que previamente se discute en el Consejo Interuniversitario Nacional, y luego, insisto, lo aprueba el Congreso. Luego hay un manejo discrecional a partir de programas, a partir de contratos que se celebran entre la SPU y las universidades, que vulneran la autonomía de las universidades, porque en algunos casos tiene que ver con absoluta discrecionalidad. Yo creo que eso también tendría que ser una propuesta de este grupo de romper con esa lógica discrecional y tener una distribución dada por el propio Congreso, más allá de que la otra cuestión que también sucede, y sucedió durante mucho tiempo, son las famosas planillas B, que también se negocian en algunos pasillos, y eso también atenta contra la autonomía de las universidades, porque bueno, se supone que tiene que haber indicadores claros para lo que es el presupuesto de la universidad. Si después va a haber una Secretaría de Políticas Universitarias que maneja un presupuesto en muchos casos muy superior a muchas universidades y que luego genera esa discrecionalidad, eso también atenta, me parece a mí, también contra la autonomía de la universidad. Esa era, bueno, otro planteo, otra idea que me gustaría dejar sentada en esta reunión.
Gracias, Guillermo. Florencia, estabas en el uso de la palabra y bueno, te la cedió porque te pudiste conectar. No te puedes, la podés desmutear, Emin. Ahí Listo. está. Perfecto. Bueno, como les contaba, como representante de una universidad provincial, yo lo que les voy a plantear es algunos temas referentes fundamentalmente a la autarquía y a la organización del sistema desde este lugar, desde el lugar de las universidades provinciales. Como todos ustedes saben, la forma de creación de universidades públicas es por ley del Congreso de la Nación o por ley del Congreso de las legislaturas provinciales. Universidades provinciales han existido a lo largo de toda la historia, tanto Córdoba ha sido provincial, la UBA La Plata, como una de las últimas que se ha nacionalizado es la Universidad Pedagógica, que fue provincial, y muchas otras a través de todo el recorrido de la historia. Entonces, aparece estas instituciones hoy, las que son 8 las universidades provinciales existentes, que tienen un problema fundamental en lo que hace a su autarquía. Como todos saben, las universidades provinciales, para tener los títulos reconocidos a nivel nacional, deben hacer el mismo trámite que las universidades nacionales, tienen que presentar tanto su proyecto institucional como cada uno de sus títulos del artículo 43, como también los títulos de posgrado y cumplir con la misma normativa para tener los títulos equivalentes. Sin embargo, el funcionamiento de las universidades provinciales es muy diverso, fundamentalmente, como les decía, en lo referente a la autarquía. Y aparece como una situación muy puntual que las universidades provinciales empiezan a ser una forma de creación por fuera del sistema tradicional de la creación de universidades nacionales de acuerdo a lo que prevé la ley. Es decir, las universidades provinciales, a partir de esta situación que tienen del financiamiento, no solamente de los recursos que llegan a la universidad, sino de la forma que pueden ejecutar esos recursos, buscan la transformación en universidades nacionales, desfigurándose el rol en que tienen hoy en la ley, o por lo cual fueron creadas, por cual una provincia decide tener una universidad provincial. En la provincia de Buenos Aires hoy hay 2 universidades provinciales, la provincial de Ezeiza y la UPSO, de la del sudoeste de la provincia, que cumplen roles específicos y que fueron desarrolladas por las legislaturas para cumplir ciertas situaciones, para cubrir ciertas situaciones que la provincia entendía que debían realizarse. Pero cuando uno mira el funcionamiento de esas universidades, ve problemáticas como, para darles algunos ejemplos que a todos los que vienen de las universidades nacionales, la renta de los docentes debe ser generada anualmente. A cada uno de los docentes, por más que los tengamos concursados, le tenemos que solicitar todos los papeles anualmente desde, se les pide hasta la falta de antecedentes penales en nación y en la provincia para su designación. Entonces el docente, por más que concursa durante 7 años por un cargo, tenemos que designarlo anualmente, que puede quedar, si la provincia decide, porque lo hace la misma provincia, puede quedar puede quedarse sin renta. Entonces, eso, por supuesto, que afecta la autonomía de la universidad en el desarrollo y la pone en desigualdad de condiciones de las universidades nacionales. Lo mismo sucede en los ámbitos de compra. La provincia de Buenos Aires, asimismo, no tiene un área específica que atienda a las universidades como tiene la Nación. Tampoco sé si eso sería necesario o importante, pero lo que sí es claro que tienen una visión de las universidades muy diversa a lo que se tiene de las universidades nacionales, que se entiende que tiene las 3 funciones: la enseñanza, la extensión y la investigación, la transferencia, la que ustedes quieran utilizar. Y dentro de la provincia de Buenos Aires es muy difícil que se entienda que la universidad es mucho más que la enseñanza, y muchas veces la medida de la institución tiene que ver con el docente frente a alumno. Entonces es muy difícil generar proyectos o de investigación o de extensión puntualmente por este desconocimiento de las instituciones. Y eso hace que se generen instituciones universitarias de distinta categoría, porque la imposibilidad de generar
áreas de investigación a partir del propio desarrollo de la provincia es muy difícil, y por supuesto que los organismos nacionales apoyan a las universidades provinciales en muchos de los casos, pero a lo largo de los años lo que ha sucedido es que depende del secretario de políticas universitarias de turno. Ahí lo veo a Pablo y digo, sí, estaba Pablo, participamos de proyectos específicos, o estaba Dania, pero no podemos las universidades provinciales depender de la buena voluntad de un funcionario para tener recursos suficientes en ese sentido. Claramente, desde las universidades provinciales, lo que nunca se puede pretender es que la nación financie el personal y los gastos de funcionamiento. Digo, el trabajo que se busca en equiparación de las universidades provinciales con las nacionales tiene que ver con todo lo que hace al desarrollo. Tanto es así porque la nación le exige a las provinciales lo mismo que a las nacionales en cuanto a investigación, extensión, cuando uno va a acreditar una carrera o cuando va a acreditar un proyecto. Entonces, muchas veces parece que la salida para que las universidades tengan autarquía y con eso la autonomía plena sea la nacionalización de la institución, desfigurándose lo que se pretendía en un principio de la creación de universidades provinciales. Y por supuesto que ustedes me pueden decir, bueno, pero esto tiene que ver con las lógicas de funcionamiento de la provincia y las normas de la provincia. Pero esto también tiene que ver con reglas claras de funcionamiento de las instituciones por parte de la nación. Si uno establece cuáles son las pautas por las cuales las provincias pueden o no crear instituciones universitarias para generarlas, para que las mismas tengan las prestaciones equivalentes, porque lo que nunca nos puede pasar es tener universidades de primera o universidades de segunda en función de las normas que nosotros desarrollemos. Que después las instituciones tengan diversos desarrollos o diversas recorridos, se entiende, y que por supuesto que eso sucede, pero no puede pasar que esto sea por un condicionamiento normativo. Entonces, tener reglas claras en cuanto a qué significa una universidad y qué es una autarquía, y cuando una provincia quiera crear una institución universitaria, no lo haga como forma de saltear para la creación de universidades nacionales, sino realmente porque quiere apostar en tener un desarrollo universitario propio, de acuerdo a lo que haya definido como su proyecto de provincia o en aquello que sea importante establecer. Hoy hay hay universidades provinciales que son en algunas provincias más grandes que las universidades nacionales. Digo, tienen esa importancia y se siguen creando. Digo, la última, en el caso de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, es un recurso que sigue existiendo, que ha existido desde el comienzo de las universidades, con lo cual se debe tener presente la existencia de estas instituciones, más aún cuando se habla de instituciones públicas, que son financiadas por los recursos de todos los contribuyentes, y las prestaciones tienen que ser equivalentes, y el entendimiento de qué sucede con las universidades debe ser el mismo. Entonces, fundamentalmente es poner en relevancia aquello de que las reglas deben ser claras para todas las instituciones, que las provincias no pueden saltear ciertas situaciones para tener los títulos, un coto de casa propio dentro de la provincia. Si quieren tener universidades, lo pueden hacer, pero con tales reglas, que garanticen fundamentalmente lo que defendemos, que es la autonomía universitaria. Incluso, mismo a las universidades privadas se les solicita que se diferencien de la fundación que las crea para garantizar esa separación. No es posible que a las universidades provinciales no se les exija lo mismo. Y esto es en función, nuevamente, reitero, no podemos tener por las normas universidades de primera y universidades de segunda, o quedar a disposición de funcionarios que pueden ser muy buenos para nosotros en un momento o no. Esta discrecionalidad no puede ser parte de la política universitaria. Hoy son 8 las universidades provinciales, no tienen mucho peso, en provincia de Buenos Aires solamente quedan 2, pero sí son instituciones que cumplen un rol importante. La Universidad Provincial de Seiza está en el conurbano, todos aquellos que están en universidades del conurbano entienden cuál es la situación y la población a la que se atiende,
y está focalizada en un área de conocimiento específico que tiene que ver con el desarrollo del comercio internacional, de lo aeroportuario, de la logística. Digo, está concentrada en aquello que la provincia consideró en su momento necesario para ese desarrollo. Digo, yo creo que es importante dejar las reglas claras y fortalecer este tipo de instituciones sin que la falta de ciertas circunstancias haga que lo primero que se quiera hacer es nacionalizar las instituciones, que tiene que ver exclusiva muchas de las veces en esto, en el desarrollo de la investigación y la extensión. Ni siquiera, a veces se garantiza lo salarial, el pago de los docentes y el pago de todo lo que hace a los gastos de funcionamiento, pero no así el resto de las funciones, porque muchas veces quienes están a cargo, que es en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía de la provincia, no entiende ni siquiera la lógica del funcionamiento de la universidad y en la magnitud del sistema educativo de la provincia, que tengan presente que la provincia de Buenos Aires tiene más de 5 millones de estudiantes. 2 universidades provinciales no son como el foco del análisis de la gestión muchas veces, pero para los chicos que van a nuestra universidad realmente es importante que se las tenga en cuenta como universidades públicas y que no insisto, buscar reglas claras para que las universidades provinciales cumplan el rol que están llamadas a cumplir. O sea que fundamentalmente quería comentarles lo que sucede con esto, con la autarquía en las universidades provinciales, que es muy diferente y es muy dificultoso muchas veces gestionarlo, impacta en la autonomía de las instituciones, que creo que es algo que todos debemos trabajar para que cada una de nuestras instituciones públicas cuente con la autonomía suficiente para lograr la calidad de nuestras titulaciones y la formación de todos nuestros estudiantes. Así que agradecerles y... Gracias, Florencia. Le damos la palabra a la rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, la Adriana López. Ahí me debuté, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a todos, muchas gracias a las autoridades de la Fundación ALEM por esta invitación. Antes que nada, nosotros estamos en este momento ocupando un lugar de distinción y de orgullo, como es dirigir los destinos de universidades nacionales. Pero antes que nada somos militantes, pertenecemos a un partido político que es la Unión Cívica Radical, y cuando me propusieron la charla me puse a pensar, bueno, ¿qué hacíamos hablando de autonomía y de autarquía? Yo creo que lo que tenemos que hacer, al menos lo planteé así, es saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en eso tiene una significación muy importante y fundamental nuestro partido, la Unión Cívica Radical. La categoría de la autonomía universitaria fue una construcción y una conquista histórica, no solo de las universidades, sino de toda la sociedad. Las universidades, bajo el principio de el pensamiento, debe ser el garante de la calidad del conocimiento y del capital humano que genera y que está formando. Si nosotros nos remontamos a los orígenes del reformismo, del cual no vamos a hablar porque todos sabemos de qué estamos hablando, y lo que implicó esto, la autonomía, el cogobierno de la universidad, la gratuidad que vino unos años después, hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida universitaria. Hablo de la universidad en general, en donde hubo épocas en donde realmente se avasallaron los derechos y las autonomías universitarias. No solo recuerdo la noche de los bastones largos, sino también toda la época de la dictadura militar de las universidades nacionales. En esa época, discúlpenme que sea autorreferencial, pero cuando yo ingreso a la Universidad de Buenos Aires en el año 82, en plena dictadura militar, pasábamos por una etapa en donde teníamos un examen de ingreso obligatorio con cupos, en donde había cupos para poder ingresar a la universidad. Obviamente, olvidémonos del cogobierno y de lo que era un centro de estudiantes. Esto no existía en su momento. No había libertad de cátedra, teníamos que, en un listado asignado, preasignado, teníamos que anotarnos sin poder elegir quiénes queríamos
por ahí a lo mejor tener otra formación, no podíamos elegir la cátedra, esto afectó gravemente todo lo que nosotros obviamente pensábamos en su momento, y existía algo que era un arancel, que era una libretita cual chequera celeste. Muchos de los que me están escuchando seguramente se acordarán que era un arancel, que era simbólico, entre comillas, pero que bueno, los estudiantes de grado debíamos abonarlo. Llegada la democracia el año 83, obviamente, el gobierno de Raúl Alfonsín se centró en devolver la autonomía a las universidades nacionales, haciendo hincapié sobre todo en lo que es la dimensión corporativa de las universidades nacionales. Obviamente se eliminó ese arancelamiento. Recuerdo haber participado con varios compañeros de lo que fue una quema simbólica de esas chequeras que teníamos que pagar, donde se nos había arancelado las carreras de grado. Y finalmente la visión de Raúl Alfonsín, figura indiscutida absolutamente por todos los sectores políticos de nuestro país, con la creación del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Precisamente yo creo que él tuvo la visión de que las universidades debían estar juntas para lograr sus objetivos y para poder cumplir con el rol fundamental que tienen en la transformación de la sociedad. Llegando al año 94, finalmente con la reforma constitucional, ahí se reconoce en el artículo 75, en el inciso 19, la autonomía y la autarquía para las universidades, reconociendo la autonomía como académica institucional y la autarquía financiera. Personalmente creo que la universidad tiene que ser consecuente con estos principios de derecho al conocimiento, derecho a la educación, derecho a aprender, porque esto es fundamental para el desarrollo de todas las naciones y de nuestro país. Por eso las universidades han tenido que adaptar sus planes de estudios, su método de formación, la institucionalidad, los recursos y en general todas las funciones básicas que tienen las universidades, que son la docencia, la extensión y la investigación. La universidad es el ejemplo de pensamiento crítico, ético y de transparencia. Ustedes fíjense que en esta época de pandemia las universidades nacionales fueron la única institución que no fue cuestionada en ningún medio de comunicación. Y las universidades fueron el ejemplo de cómo se cargaron al hombro esta pandemia y cómo salieron rápidamente con los escasos recursos que todos tenemos a asumir esto, a dar clases virtuales, cuando en realidad nuestras carreras son presenciales, a poder cubrir conectividad, muchas que tienen desarrollo de investigación, a crear barbijos, insumos, realizar investigación de vacunas. Esto es una universidad nacional. Esto es lo que nosotros tenemos que defender y sobre lo que nos tenemos que plantar, en defender esto. Aquí yo quiero hacer una reflexión para que la hagamos todos en conjunto. ¿Cómo compatibilizamos esta autonomía que tenemos las universidades en cuanto a lo que es académico e institucional, ya que nos damos nuestras propias normas para poder funcionar, designamos a nuestros docentes, a nuestras autoridades? ¿Cómo hacemos para compatibilizar esto cuando en muchos momentos nos sentimos rehenes, en este caso del gobierno de turno, en donde somos víctimas de las planillas que se elaboran, en donde vemos el reparto absolutamente desigual, arbitrario y discrecional de los fondos que se envían a las universidades? Mis colegas que están acompañándome en el panel saben de lo que estoy hablando, no estoy diciendo ninguna novedad y sabemos que esto es así. No somos todas las universidades iguales, hay algunas que son más iguales que otras, sobre todo las que son afines al gobierno. Nos encontramos donde tenemos que hacer frente, por ejemplo, a un plan de virtualización, en donde se arma una planilla, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, elabora una planilla a conciencia de cómo debería ser ese reparto de fondos para las universidades nacionales,
y llegada a la SPU, esa planilla vuelve con una asignación de fondos completamente diferente y completamente, en algunos casos muy inferior y en otros casos muy superior a lo que había planteado el CIN. Yo creo que realmente este es el debate y esta es la discusión que nosotros tenemos que dar dentro de todo el sistema universitario. Nosotros los rectores estamos muy atados como para poder hacer estos planteos públicos, pero formamos parte mucho de un partido político. El partido político tiene senadores, tiene diputados nacionales que deben conocer la realidad de cada una de las universidades y son ellos quienes tienen que ser nuestra voz en el Congreso. Y desde nuestro lado, los estudiantes, todos los chicos de la franja y de los centros de estudiantes afines a nuestro partido son los que tienen que levantar la voz para reclamar estas banderas y reclamar más presupuesto para las universidades, porque realmente sentimos que somos rehenes en muchos casos de cómo se manejan los fondos. A Pablo le tocó conducir la SPU en la gestión anterior, sabe perfectamente de lo que yo le estoy hablando y sabe también cómo lo que padecemos en la actualidad y a lo que hemos tenido que hacer frente. Nos han pedido prácticamente háganse cargo de todo, virtualicen, equipamiento técnico, los no docentes que no vayan. Las universidades han atendido absolutamente todos y todos el personal ha hecho un esfuerzo más allá de lo que le permiten muchas veces sus horarios. Realmente el compromiso de todos los trabajadores de la universidad va en ese sentido. Pero si nosotros, como parte de un sistema universitario y como parte de un partido político y una fundación que pertenece a un partido político, no empezamos a marcar esta diferencia, no creo que podamos modificar nuestro sistema universitario y decir hacia dónde queremos ir con el sistema universitario. Está en tratamiento la Ley de Educación Superior. Es fundamental que cada una de las personas que tengan responsabilidad en esto sepan exactamente qué es lo que está pasando en el sistema universitario. Yo por eso celebro estas reuniones y este congreso que se ha hecho en donde todos tenemos la posibilidad de expresarnos y de plantear qué es lo que estamos necesitando y hacia dónde tenemos que ir. La autonomía es poder. Obviamente que la autonomía es poder. Es el poder de crear, es el poder de transformar la sociedad, es el poder de involucrar a cada uno de los actores que intervienen, es el poder también para la creación de ideologías y nosotros tenemos que tener muy en claro que la educación es la mejor herramienta para la transformación de la sociedad. Nosotros somos una universidad nueva, insertada en el conurbano bonaerense y obviamente tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos a que la universidad incluya a la mayor cantidad de estudiantes de sectores vulnerables posible. Esto es un esfuerzo muy grande porque en estas épocas de pandemia cada uno de ellos tiene problemas de conectividad y realmente les ha sido muy difícil poder seguir con su capacitación y con sus cursos. La universidad realmente, yo creo que hablo por todas las universidades reformistas, se han puesto al hombro este tema y han sabido rápidamente adecuar su realidad a que nadie pierda su ciclo lectivo. Y creo que hablo por todas porque me parece que todas han estado con el mismo objetivo. Cuando hablamos también de autarquía, que hablamos de autarquía financiera, también tenemos que reflexionar en el mismo sentido. La independencia de lo que es el Poder Ejecutivo, pero ¿cómo podemos tener una independencia del Poder Ejecutivo si nuestro presupuesto depende directamente de ellos? Lo administramos, pero obviamente no tenemos ningún tipo de participación si es que no se le da realmente la respuesta a las demandas que hace el Consejo Interuniversitario Nacional, que es quien nos nuclea a todas las universidades nacionales. Yo tengo una definición de autonomía que no me acuerdo ya dónde la leí, pero que me gusta mucho, que es la capacidad de generar conocimiento en libertad para aplicarlo a la transformación social. Creo que esa es la mejor definición de autonomía con lo que ello implica.
tengamos bien presente de dónde venimos. Siempre las transformaciones en educación importantes surgieron de nuestro partido, surgieron de la Unión Cívica Radical. Tanto el gobierno de Ilia como el gobierno de Alfonsín han sido transformadores en este sentido. No perdamos la historia, no perdamos nuestro horizonte sin tener en cuenta quienes nos precedieron y todo lo que hicieron por la educación. Nosotros no somos ni neoliberales ni populares, como nos suelen rotular, pero sí, si hay algo que tiene la Unión Cívica Radical es el respeto por la institucionalidad, y eso no es discutido absolutamente por nadie. La institucionalidad y el respeto por las instituciones democráticas. Yo creo que hemos dejado muchos espacios que si los dejamos los ocupan otros. Por esto es importante volver a tomar las banderas del reformismo y llevarlas lo más alto posible. Yo sé que cada uno de nosotros tiene ese compromiso, pero tenemos que estar unidos para poder lograrlo. Sin recursos es difícil que el sistema universitario pueda ser igualitario, como me decía Florencia, la desigualdad que hay en cada uno de ellos, como que hay universidades de primera y universidades de segunda. Nosotros las nuevas, hablo por las nuevas porque nuestra universidad tiene apenas un año de puesta en marcha y casi 5 años desde su creación. Es muy difícil en este contexto tan hostil y de tan escaso presupuesto y con una economía destruida, poder pensar en algo para crecer. Es muy difícil, realmente tenemos que agudizar el ingenio para tratar de seguir adelante y de poder llevar a cabo una universidad adelante. Disculpen si los aburrí, pero en realidad me parece que nosotros tenemos que saber de dónde venimos, la historia que tenemos y para saber hacia dónde vamos. Y la realidad en la que estamos parados es muy difícil y somos rehenes en este caso del gobierno de turno, que está representado por el peronismo, que ya sabemos, no hace falta que aclare mucho, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades y hacia dónde tratan de desviar la atención. Siempre para afuera se habla muy bien de las universidades nacionales, pero después cuando hay reclamos concretos se benefician a unos más que a otros. Creo que ya pasó mi tiempo, Katy, no sé quién me sigue en la palabra. Gracias, Adriana. Le pedimos a Pablo Dominicini, rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown, que tome la palabra. Hola a todos, gracias Katy, Lilita, por la invitación y por la generación de este espacio tan rico, tan fructífero para todos nosotros. Algunas cosas, la verdad que mucho de lo que pensaba decir sobre el tema y de las definiciones más conceptuales ya se han hecho, así que voy a intentar, si me permiten ustedes, salir un poco de ese lugar e intentar poner en debate cuál es el rol de las universidades hoy, obviamente vinculado a la autonomía, a la autarquía y al cogobierno, qué es lo que me parece que está en discusión en estos tiempos. Primero, no quiero dejar pasar mi coincidencia con el planteo que hizo la vicerrectora de la Universidad Provincial de Seiza, universidad que además de la cual soy vecino. Florencia Castro creo que ha sido muy clara, las universidades provinciales, más allá de tener una lógica propia en términos de depender de la provincia, tienen condiciones y se le reclaman condiciones académicas de certificación, de trámites en CONIAU, propias de instancias nacionales y además muchas veces en las miradas nacionales, en los planes, en los programas concretos o por ejemplo en infraestructura, está nuestra mirada, por lo menos es que está bien que estén tenidas en cuenta que el sistema es uno, participan del SIM y que tienen que estar incluidas. Bueno, así hemos dado algunos pasos cuando estuvimos en la gestión del ministerio y creo que está muy bien plantearlo. En segundo lugar, con respecto a lo que se viene hablando de autonomía y autarquía, quizás voy a ser un poco
polémico, pero digo, en el marco de la discusión de la posible discusión de una ley de educación superior, está claro que se están armando desde el oficialismo algunos espacios, el cabildo abierto, hay convocatoria de los gremios afines al oficialismo nacional en ese sentido, todavía no hay ninguna propuesta concreta ni ninguna instancia oficial de llamado a la discusión. Más allá de las discusiones y luchas que rememoraba Guillermo Oliveto en el principio de esta charla, el sistema universitario ha ido amoldando el entendimiento y la concepción de la ley a un funcionamiento del cual los universitarios, si hablamos de cómo funciona nuestro sistema y lo comparamos con otros países de la región, siempre nos sentimos orgullosos y decimos que hemos logrado mantener, por lo menos en varias de las instituciones, un ideario reformista, una gestión y una concepción de la universidad que tiene excelencia académica, que genera un diálogo de saberes con la comunidad a través de la extensión, que investiga, que transfiere ese conocimiento y que aporta al desarrollo de la región. Digo, para ser más claro y concreto, creo que Mónica justo puso que se iba, pero no es lo misma la concepción o la mirada que podemos tener de la CONIAU cuando la discutíamos en el 96 en la concepción y en la creación que la Ley de Educación Superior le dio, que la que tenemos hoy, ¿no? De la institución CONIAU y de cómo nos relacionamos con ella de las distintas instituciones, de los distintos ámbitos. Y en el marco de la discusión de la ley, otro día un poco en broma, pero un poco en serio, y en esto de poder irse a los extremos para graficar las situaciones, un colega decía, bueno, lo que hay que pedirle a este gobierno, además con todas las características y las complejidades que puede tener una ley escrita por este oficialismo, lo que hay que pedirle es que tenga 2 artículos. Uno que diga, las universidades son autónomas, como dice la Constitución. 2, de forma archívese. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Las universidades nacionales han interpretado y tienen hoy un funcionamiento en este marco normativo que nos permite desarrollar y consustanciar mucho de lo que es nuestra mirada. Y creo que las cosas que faltan o que hay que mejorar, que son muchas, no sé si están tan atadas a que el marco normativo no nos lo permite, sino que también tiene que ver, y en esto los universitarios tenemos que hacer una autocrítica, en función de las capacidades o de las instancias que nosotros mismos no generamos. Me parece a mí que recién se decía, y obviamente tiene que ver con la autarquía, la discrecionalidad de los presupuestos. Bueno, yo creo que sin lugar a duda que hay que reclamar instancias participativas, democráticas y de parámetros claros de cómo se distribuyen los presupuestos. Creo que no está mal que la Secretaría de Políticas Universitarias o un ámbito por fuera, digo, establecemos presupuestos para las universidades, planilla A, votación de ley en el Congreso, autarquía absoluta en cómo la universidad destina ese presupuesto en sus 3 pilares fundamentales, más todo lo que la universidad genera, que voy a hablar un minuto de eso, de cómo para mí cambió cierto paradigma de cómo nos pensábamos antes, sistema universitario, cómo nos pensamos ahora, sobre todo en la realidad que me toca ser rector de una universidad nueva del conurbano bonaerense. Pero digo, autarquía, digo, absoluto respeto a los presupuestos votados por ley y obviamente exigencia de que sean en parámetros claros. Recién Adriana lo explicaba con claridad, es decir, establece en el modelo de pautas cómo se desarrolla cada universidad y qué presupuesto deben tener. Y después, lo que iba a decir es, a mí no me parece mal que la Secretaría tenga una herramienta para poder definir algunas políticas estratégicas. Obviamente, como toda herramienta se puede utilizar bien o mal, si se utiliza de forma discrecional, si como recién contaba Adriana, cuando hay un programa importante para todo el sistema, como en este caso fue el de conectividad y refuerzo para las instancias virtuales, digo, se generan asimetrías y hay discrecionalidad en la asignación de los fondos. Bueno, obviamente que hay que criticarlo, discutirlo. Pero lo que quiero decir es, y veo
varios amigos que han estado cerca cuando nos tocó ser gestión de la SPU, digo, es importante plantear que el sistema universitario tiene que tener una planificación estratégica y una coordinación. Digo, esto nosotros generamos un diagnóstico y los criticamos cuando llegamos al Ministerio de Educación, con Albor Cantar como secretario de Políticas, con Dania Tabela como subsecretaria, y a mí me tocaba en esa instancia ser director nacional. Digo, muchas veces el sistema primero carece o las instituciones del sistema carecen de planificación, carecen del sentido común de evaluar qué es lo que se necesita en la región como aporte de una institución de educación superior al desarrollo de la misma, como contención a los jóvenes, como posibilidades que hay que brindar, ni hablar que carecemos de fortaleza en la coordinación. Vuelvo a decir, se fue Mónica, pero nosotros generamos una instancia que eran los reconocimientos de trayectos formativos que estaban planteados en decir, bueno, instituciones universitarias dialoguen entre ustedes, den más posibilidades, generen instancias en las que los jóvenes que se están formando, que han avanzado, que han adquirido conocimiento, que tienen un saber específico, puedan ese saber hacerlo valer en la institución hermana que está a 100 kilómetros, 50, 200, no importa, pero que forma parte de un sistema. Generemos de ese lugar nuevos trayectos curriculares, pensemos en las nuevas carreras que hacen falta. Y todo eso, si no hay una mirada del gobierno planteando un desarrollo estratégico, es difícil que surja de la propia institución. Con lo cual, y esto que no se malinterprete, para nada estoy hablando en contra de las autonomías, todo lo contrario, lo que digo es hay que fortalecer instancias que tiendan a esa mirada y esa concreción de las políticas públicas. Digo, los RTF nosotros los planteamos, los pusimos en la cancha, convocamos, pero en definitiva la aplicación real eran universidades conveniando en el marco de su autonomía con otras universidades, la que no quería conveniar, la que tenía otra mirada distinta, respeto a la autonomía, siga su camino, pero digo, si no hay una ecuación de planificación estratégica, de mirada a mediano y largo plazo de cuál es el rol que las universidades están cumpliendo, con la bandera de la autonomía y la autarquía me parece que no nos alcanza. Porque además, en la discusión de una situación cada vez más grave, está claro que la defensa que nosotros hacemos, completamente legítima y con muchísima convicción, de la educación superior y la necesidad de mayor presupuesto para seguir desarrollando nuestras potencialidades, bueno, se va a poner en crisis, digo, o se va a discutir. Entonces tenemos que tener claridad en la argumentación de la defensa. Para no extenderme mucho más, digo, recién hablaba de que hay un cambio de paradigma para mí en los últimos años en función de alguna de las acciones o de la concepción de qué es lo que las universidades aportan y tienen como misión en el territorio, que obviamente está ligado y anclado a nuestros valores fundamentales, a los que traemos de la reforma universitaria de 1918, pero en términos de reinterpretarlos y de entender el hoy, que tiene que ver con que ya no alcanza con pensar en la formación de nuestros jóvenes como futuros profesionales, digo, ya no alcanza con establecer esquemas curriculares fijos, y voy a tratar de hablar con ejemplos, digo, en lo que nuestros jóvenes vienen y tienen que estar 5 o 6 años adentro del aula para terminar con un título, ya no alcanza con, además, establecer que esos espacios curriculares, en términos reales, solo los puedan llevar adelante los hijos de la clase media o de ahí para arriba, o que la extensión sea una mirada de cómo bajar al territorio a alguna de nuestras acciones, sino que cada vez en el marco, en el contexto y en los nuevos tiempos hay que comprometerse, y algo de eso también marcaba Florencia, en tener pertinencia, ¿no? En tener pertinencia en la región en la que uno está, en tener carreras que tengan que ver con el desarrollo de la región, digo, por lo menos las universidades que tenemos la posibilidad de plantear ese desarrollo institucional para adelante. En que la vinculación, la extensión
estén en función de las complejidades de los problemas estructurales del territorio, en que las posibilidades de formación a nuestros jóvenes sean cada vez mayores, reales e inclusivas, digo, en el área en el que nos toca gestionar, tanto a Florencia como a Adriana, y a mí, digo, como urbano bonaerense, perdón, no sé si, bueno, veo que hay muchísimos amigos de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, lo veo al decano Carlos Rossi, creo que estaba también ahí lo veo al decano de Económicas, Gabriel Franchignoni, a ambos les mando un gran saludo y afecto, la universidad que quiero muchísimo, donde me formé. Digo, todos los que tenemos responsabilidad de gestión en universidades que están en este territorio, sabemos cada vez más que además de esas instancias que están muy bien y que nos llenan de orgullo de trayectos largos de excelencia académica, hay que dar respuesta a la necesidad de generación de empleo, a la necesidad de formación profesional o formación para el trabajo, de capacitación. Digo, necesitamos estar en diálogo constante con nuestra comunidad y aportar desde el lugar que podemos como institución universitaria al desarrollo de la región. Así que creo que estoy con el tiempo, sin extender más. Te vuelvo a agradecer, Katy y Lilita, por el espacio. Creo que era necesario, que es muy interesante que los radicales universitarios o reformistas nos encontremos, debatamos entre nosotros, con nuestros matices, con las distintas miradas, pero podamos tener una apuesta en común para discutir en estos tiempos tan importantes y obviamente tener por la positiva y en la acción una idea y políticas de gestión. Así que gracias. Gracias a vos, Pablo. Ya que lo nombraste al decano Carlos Rossi, de la Facultad de Ciencias, Agronomía, no sé cómo se llama exactamente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, le pediría que entonces haga uso de la palabra. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a los organizadores la invitación. Yo voy a compartir un pequeño PowerPoint, si me lo permiten. Y no sé si están viendo ahí el... Sí, se está viendo perfectamente. Y, bueno, yo voy a dar un enfoque y no lo planifiqué esto con lo que termina de decir Pablo. Tiene que ver con... Me voy a centrar en lo que tiene que ver con la formación universitaria en las carreras vinculadas a los sistemas productivos. Concretamente, yo vengo de la Facultad de Agrarias, tengo formación en la parte agropecuaria y voy a tratar de vincular los sistemas productivos con la formación universitaria. Las carreras agropecuarias en Argentina estamos vinculadas en una estructura que, bueno, Mónica Marquina la conoce muy bien porque nos ha ayudado mucho, que se llama UDEAS, que vincula a todas las universidades que tienen carreras agropecuarias, excluida veterinaria que funciona en otra organización. Y a mí me quedó un poco esta cuestión de la disertación que hizo el rector Jury en la primera reunión que tuvimos, y con varias de las cuestiones que hablaron los que me precedieron el uso de la palabra, como Lilia, Adriana, Florencia y ahora Pablo, y que tiene que ver con el rol que tienen las universidades con lo que está pasando actualmente en el mundo. Y cómo nosotros como universidades, como instituciones públicas, tenemos que articular y vincular entre nosotros, es decir, entre el sistema universitario nacional, y también cómo nos estamos vinculando, y esto cada vez va a ser más fuerte, con el sistema mundial de las universidades. El escenario que nos toca enfrentar hoy en las universidades, como una institución que tiene que dar respuestas a las problemáticas
sociales de los distintos países, de sus pueblos, se enfrenta a un escenario de cambio climático global, donde ese escenario que se viene debatiendo a nivel global está generando un cambio de paradigma y dos posiciones bien contrapuestas. Lo estamos viendo en estos días con los desaguisados que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos, los problemas que está generando China, incluyendo este COVID que se les ha escapado de sus laboratorios, y donde en el recuadro tienen cuáles son los principales problemas del cambio climático, ¿sí? Aumento de temperaturas, desertificación, gases de efecto invernadero. Y todo este problema, que ya no es el problema de un país, sino que estamos viendo un escenario que nos afecta a todos los países, las universidades en el mundo, y en general las del hemisferio norte, tanto en América del Norte como en Europa y las principales universidades en Asia, están dando respuesta o intentando dar respuesta a toda esta problemática que nos afecta a todos, independientemente en el continente que nos encontremos. Sin embargo, nosotros en Argentina, y en las universidades en particular, no tenemos muy en claro esta problemática en nuestra agenda de enseñanza. Probablemente tenemos sistemas de enseñanza, esto es también motivo de debate, tal vez demasiado rígidos, sobre todo a las carreras que estamos en el artículo 43, ya que se requieren incorporación de temáticas y de carreras, como recién decía Pablo, que tengan que dar respuesta a las problemáticas regionales, locales y generales del país, y que nosotros del año 94 tenemos en nuestra Constitución, donde garantizamos el respeto por el medio ambiente. Suscribimos en el 2016, en un gobierno en el cual estuvimos presentes como radicales, el Acuerdo de París. Se crea en el 2016 también el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Y el año pasado, en la última sesión, se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación al Cambio Climático. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿todo esto qué tiene que ver con la problemática universitaria? Y la realidad es que tiene muchísimo que ver, porque este escenario que hoy está generando un cambio de paradigma, como dijo Lilia, hay un nuevo orden que es no solo social, sino que es también económico. Los sistemas actuales de producción, y que tienen mucho que ver con el bienestar de las personas, de los pueblos, de las ciudades, están en absoluta crisis. En absoluta crisis. Todo lo que tiene que ver con las energías, con las deforestaciones para ampliar áreas agrícolas, con todo lo que estamos viendo de estas catástrofes de incendios que están ocurriendo en Argentina, que es hoy en día el país que encabeza la mayor cantidad de focos mundiales de incendio vinculados a los problemas de sequía que hay. Pero ¿por qué decimos que es transversal a muchísimas profesiones? Porque cuando ustedes abren el abanico de actividades que están vinculadas al cambio climático, se habla de bioeconomía, derecho ambiental, calidad de la vida rural y urbana, que es importantísimo. Las universidades del interior van a entender esto. Sin calidad de vida en las áreas rurales se van a despoblar cada vez más y vamos a tener cada vez empresas o mega empresas con grandes latifundios, donde va a quedar la parte productiva en pocas manos. También hablamos de lo que son las energías limpias, el monitoreo climático, la biotecnología, la nanotecnología, las comunicaciones. Y por supuesto todo esto tiene que ver también con carreras sociales, ¿no? Con el bienestar en lo que hace a la salud, al bienestar de las personas, el desarrollo urbanístico ordenado y sustentable, los ejemplos de las tomas de tierra, el gran problema de las concentraciones urbanas como son las grandes capitales, Buenos Aires es un ejemplo, y donde las universidades tienen que garantizar
las políticas de Estado, y yo creo que coincido que el Estado, el gobierno que ocupe la conducción del Estado tiene que generar esas políticas públicas, pero si no, las universidades tenemos un rol muy claro en desarrollar y proponer estas políticas. Afortunadamente las universidades son instituciones muy bien vistas por la sociedad, pero también estamos en la obligación de garantizar que los procesos, y hablo de lo productivo porque es tal vez lo que más impacta en este escenario global mundial, solamente pueden ser garantizadas esas políticas por el monitoreo de las universidades, no justamente de las empresas privadas que van a tratar de producir a cualquier costo mientras esos costos sean económicos. Por eso las deforestaciones, la minería a cielo abierto y todas estas problemáticas de las cuales en los últimos años hemos visto en la agenda social, en los medios de comunicación. Y es muy claro esto de que las universidades tenemos que ser las que demos la respuesta y generemos estas nuevas carreras. Y voy a poner un ejemplo de los últimos días, frente a la posibilidad de que Argentina produzca cerdos para China. Hay un video que está circulando en donde los que hablan son actores. Los actores pueden hablar de sus actividades, pero la respuesta, si nos corresponde o no hacerlo, tiene que estar en las universidades, en los que hacen ciencia vinculadas a ese sistema productivo, a lo ambiental. Pero estamos sufriendo un trastoque de roles donde los medios de comunicación muchas veces impactan y están manejados por ahí por empresas o con otras intenciones para desacreditar proyectos o definir estrategias de desarrollo. ¿Qué nos ocurre a nosotros como país agropecuario y agroexportador? Bueno, la producción y comercio de los productos que nosotros generamos y otros países generan, hoy en día tienen que, contenerse o desarrollarse en sistemas que tienen que ser absolutamente sustentables. Tienen que ser equilibrados en lo que se llama fijación de carbono, huella hídrica. Es muy importante todo el tema del bienestar animal, la preservación de la biodiversidad, y también en lo social se habla de precio justo. Estas son demandas que están en propuestas de las Naciones Unidas, de la FAO, que abarcan también globalmente y que las universidades debemos tomar en toda la dimensión de la formación de nuestros estudiantes. Carlos, te pediría que vayas Perfecto. cerrando. Sí. Termino. Bueno, la reformulación y creación de carreras vinculadas a dar respuestas a este escenario global, a este cambio de paradigma en lo social y económico, con una mirada interdisciplinaria, sistémica, y siempre el objetivo de estas carreras y de estos desarrollos es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestras poblaciones. Los desafíos, bueno, carreras que integren conocimientos con miradas interdisciplinarias, carreras que tienen que acortar su duración, que tienen que estar fuertemente vinculadas entre sí, un poco lo que decía recién también Pablo Dominicini, en redes interuniversitarias, nacionales e internacionales, y por sobre todas las cosas, y esto también depende de lo que hablaron, de presupuesto, fortalecimiento de centros universitarios interinstitucionales que puedan investigar y dar respuestas a estas problemáticas. Para terminar, esta diapositiva donde tenemos 17 objetivos, esto es una propuesta de Naciones Unidas, que son muy abarcativos y que en gran parte está lo que nosotros aspiramos a desarrollar en nuestras universidades. Una frase que me parece que lo sintetiza es: la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a ella. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Le pedimos entonces que tome la palabra Jonathan Barros, es secretario general de la Franja de la Universidad de Buenos Aires. Esperamos un segundo que tiene que sacar la pantalla compartida. Dejar de compartir, sí. Así yo lo ubico a Jonathan y le habilito el micrófono.
A ver, ahí está. Ahora, Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Primero que nada, agradecer a todos por la invitación, en especial a la Fundación ALEN, ¿no? por esta instancia de debate que siempre la celebro y me parece perfecto, y también creo que somos una de las organizaciones que más hemos debatido en los últimos años lo que tiene que ver con la Ley de Educación Superior. Agradecer a Katy también, y también pedir disculpas estos días en el tema organizativo, que me quedé sin teléfono, sin computadora y no pude estar en el tema de la organización. Por otro lado, creo que lo que yo quería decir, en algún punto todos lo fueron tocando, me pasó más o menos lo mismo que a Pablo, así que algunas cuestiones las voy a repetir, solamente digo por el mero hecho de remarcar desde el lado estudiantil la afinidad, digo, y la cercanía de lo que pensamos todos, pero me voy a tomar un poco el atrevimiento, digo, dado las circunstancias, de poder hablar de un poco de otras cuestiones, que si bien tienen relación, digo, por ahí no va en exactitud a lo que tenía que ver con el primer eje, que tiene que ver con el tema de la extensión del sistema universitario que ha tenido en los últimos años la universidad, en lo que tiene que ver con la creación, tanto con las universidades nuevas históricas, que tienen que ver más que nada con las de la década del 90, y también con las últimas que se han creado en la última etapa del kirchnerismo, ¿no? Y que han funcionado ahora, y el gran desafío que ha tenido la franja en esas universidades. Y cuando digo la franja, no digo la franja en el sentido de un color, sino la franja como una concepción ideológica de lo que representa el sistema universitario para nosotros, los reformistas. No hablar la franja de un color, como dije antes, digo el color o el nombre para mí es anecdótico, sino es una concepción de lo que significa para nosotros la universidad, y el gran desafío que ha sido ingresar a esas universidades, para nosotros, digo, dado lo que tiene que ver con todo el adverso, tanto las gestiones, como muchas veces la territorialidad que tenía el conflicto para entrar hacia nosotros. Y esto lo hablo no solo como un estudiante de la Universidad de Buenos Aires, sino como alguien que vive en el conurbano, y tengo la suerte de tener muchísimos amigos que militan en estas universidades, ¿no? O ver procesos donde han ido con una mesa a estas universidades, y cuando todo el mundo les decía que no podían tener o poder generar un espacio reformista en esas universidades, lo han hecho. En algunas hemos logrado conducir, en otras tenemos la potencia de organizaciones que están para ir a disputar poder y están para ir a disputar representatividad estudiantil, y eso me pone muy contento y no quería dejar de decirlo. Y también dejar en claro el gran desafío que fue ahora la virtualidad, más que nada también lo que fue en el conurbano bonaerense, donde sabemos, digo, la brecha que hay, no solo socioeconómica, sino digital, y tanto las agrupaciones estudiantiles, como muchas veces la gestión del sector académico, los docentes, no docentes, todos trabajando mancomunadamente para que los chicos no pierdan el año, que puedan seguir cursando con becas de conectividad, con lo que tiene que ver también con programas de desarrollo de seguimiento digital, digo, el acercamiento que tuvieron nuestros militantes a destajo, digo, hablando con los chicos, preguntándole, digo, cara a cara, mandándole un WhatsApp, estándole encima. La verdad, sinceramente, es para rescatar y también para felicitar, y no quería dejar de decirlo ya teniendo este espacio, ya que también me agarro algo de lo que dijo, no me acuerdo quién había dicho algo, pero me pareció sumamente importante, de que en estos días no solamente alcanza con que los chicos vayan a la universidad pública. Yo cuando empecé la universidad había escuchado, no me acuerdo ahora quién, que muchas veces la universidad, con el mero hecho de pasar por la universidad, ya te genera, digo, cierto conocimiento, cierto bienestar a la hora de generar búsquedas de empleo laboral, sino que nosotros ahora como reformistas, ¿no? Y como radicales y como creyentes de la reforma de 1918, es hacer que esos chicos que ingresan a la universidad permanezcan en la universidad, sigan en la universidad y se puedan egresar de esa universidad. Y en ese sentido somos, creo que la primera línea de batalla somos las agrupaciones estudiantiles. Después obviamente que está apuntalado por todo lo que tiene que ver el ámbito académico, las autoridades de la universidad, pero creo que la primera línea de batalla hemos sido, seremos y tenemos que seguir siendo
los estudiantes y las organizaciones estudiantiles en ese sentido. También tenemos que redoblar los esfuerzos para que los pibes que no puedan ir a la universidad, nosotros los traigamos a la universidad, y muchísimos más en estos ámbitos que son, en estos ámbitos socioeconómicos, donde seguramente va a ser más difícil ingresar a la universidad. Y también dejar en claro que con la creación, me olvidé de decirlo, la creación de estas nuevas universidades ha generado primera generación de universitarios en la gran mayoría de esas universidades, como puede ser, voy a dar 3 ejemplos, pero no quiero dejar absolutamente ninguna fuera, sino que son a modo contemplativo, que la Universidad Nacional Arturo Jaureche, por una cuestión de cercanía, o la Universidad Nacional de Almirante Brown, que nunca pensé en mi vida poder tener una universidad cerca de mi casa, y contar una cuestión personal, que por ejemplo mi mamá, que nunca pudo haber accedido a la universidad, hoy en día está anotada, con todas las dificultades que puede tener para la edad, que haya una universidad nacional ahí cerca. Creo que también es, para nosotros, cuando se habla de expansión universitaria, si bien creo que nuestro partido no estuvo de acuerdo en muchas de la creación de esas universidades, nosotros tenemos que dar, o por lo menos decir que en ese momento el partido no estuvo de acuerdo, y que nosotros tuvimos la suficiente madurez para ir a conducir esas universidades, o para ir a instalar un modelo de universidad con nuestras agrupaciones. Eso por un lado. Después, por otro lado, si bien es repetitivo, pero también lo quería dejar en claro, el tema de la autonomía en cuanto a presupuesto, creo que estamos todos de acuerdo y todos lo venimos diciendo. La autonomía en cuanto a presupuesto es una cuestión fundamental, y también escuché por ahí que dijo una decana, creo que había sido de la UNSO, y si no es, pido disculpas, no me acuerdo, es que muchas veces quedás de rehén o a merced del Ejecutivo Nacional, ya que no podés salir a hablar mal, de alguien que te va a dar definitivamente los fondos. Creo que ahí sí somos los estudiantes bien quienes tenemos que levantar las banderas de pedir más presupuesto, y también en ese sentido que nosotros tenemos la plena autonomía de ir a plantear, de pedir más presupuesto. Se lo hemos hecho al gobierno anterior, donde nosotros teníamos funcionarios dentro del gobierno nacional, justamente en el ministerio, y nosotros no tuvimos ningún problema de ir y marchar contra el gobierno anterior, o también como lo hemos hecho en la década del 90, como lo hemos hecho con cualquier gobierno, y muchísimo más se lo vamos a hacer seguramente, y redoblaremos las críticas y redoblaremos el pedido, ya que uno de los grandes avallazamientos de la autonomía siguen siendo hoy en día el presupuesto, y obviamente, como hablaron ahí, lo de la planilla B, la discrecionalidad, que algunas universidades, por afinidad política que tienen muchas veces los municipios, los mismos rectores, se le destinan discrecionalmente más recursos que a las universidades nacionales, por ahí donde tenemos rectores, de afinidad política nuestra. Obviamente, como también pasa que muchas universidades no reciben el presupuesto adecuado en cuanto a investigación, a cuántos metros cuadrados, o en lo que tiene que ver con estudiantes, y muchas veces las universidades donde tienen rectores afines al gobierno nacional de turno reciben más recursos que las universidades tradicionales. Muchas veces termina pasando eso, y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Y también hay una cuestión, no sé si se habló, pero no lo quiero dejar pasar, que tiene que ver con estar muy atento con estas cuestiones de que se está planteando hace varios años desde este sector, no en nuestro sector, sino del sector que le toca conducir hoy el Ejecutivo Nacional y el Gobierno Nacional, que se está hablando sobre una autonomía relativa. Y eso se estuvo planteando en varios cuadernillos de ingresantes de universidades nacionales, donde los rectores son afines al kirchnerismo, donde se habla de la extensión de forma de vinculación con el territorio. Muchas veces se habla de la vinculación con el territorio por una cuestión de la afinidad que tienen con las organizaciones sociales. Pero eso, la vinculación con el territorio, no es nada más y ni nada menos de algo que nosotros conocemos desde 1818, que tiene que ver con la extensión universitaria. Eso no tiene que ver con la autonomía. Eso es algo a estar muy atentos. Creo que nosotros no lo planteamos acá, pero sí que lo vengan planteando ellos ya hace varios años a todos sus ingresantes. Me parece que es un llamado de atención, y nosotros tenemos que plantarnos en la discusión donde extensión es extensión, y nosotros lo tenemos muy claro, y creo que nadie más que nosotros sabe lo que tiene que ver con extensión universitaria. Y sin ir más lejos, tampoco quiero dejar de poner el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires en cuanto a extensión, con el programa UBA en Acción, lo que tiene que ver el programa de Plato Caliente,
lo que tuvo que ver con el Detectar y la articulación que tuvo la Universidad de Buenos Aires con el programa de Detectar, con el programa de vacunación, donde todos los estudiantes y una gran cantidad de voluntarios se pusieron a disposición de la sociedad, y yo creo que esa es la articulación que tiene la universidad con la extensión universitaria. No una autonomía relativa donde el Estado, mediante la articulación de las organizaciones sociales y la universidad, puedan repartir los recursos a discrecionalidad de los programas. Hoy en día pasa, pero lo que se está planteando en muchos espacios de discusión del kirchnerismo es justamente esto. Por ahí te lo pueden disfrazar un poco a los más chicos o ingresantes, mismos estudiantes de la universidad, va a ser el planteo de una autonomía relativa en cuanto a estas cuestiones. Yo creo que es algo a tener en cuenta de nuestra parte, ya que nada, cuando llegue el momento, creo, de la discusión dentro del Congreso y dentro del Senado, si bien tienen la mayoría, para poder sacar seguramente lo mayor posible cercano a lo que ellos tengan planteado, nosotros tenemos que estar muy bien planteados en la discusión, de saber muy bien hacia dónde queremos ir. Por eso mismo quiero otra vez decirle, celebro lo que tiene que ver con este espacio de debate, y me parece que si bien nosotros creo que tenemos la gimnasia de poder discutir una ley de educación superior, y como dijeron antes, cuando tuvimos la mayoría quizás no supimos generar los consensos, pero también tenemos que aprender de cuando no supimos generar los consensos, que lo vayamos teniendo por lo menos desde esta parte, y cuando nos toque discutir una ley de educación superior, el partido tenga una línea, por lo menos centrada, de saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Así que quería decir otra vez eso. Y por último, muy chiquito y muy cortito, volver a lo que había dicho antes, de lo que tiene que ver con las organizaciones estudiantiles, de felicitar a todos por el trabajo que estuvieron haciendo y el desafío que fue poder, militar. Uno está acostumbrado a militar dentro de la universidad, dentro de la mesa, dentro de los consejos directivos, teniendo organizaciones, muy voluminosas y en crecimiento permanente con el estudiante, y sumando mucha gente todos los años, y ir a elecciones donde tenemos gran representatividad, y después generar, con esas representatividades, generar lo que son ganar federaciones, y con eso poder plantarnos también con las autoridades, tanto de las universidades como las autoridades nacionales. Tuvimos que ir a una virtualidad forzosa, donde creo que hemos puesto lo mejor, y por eso quería felicitar también a todos los militantes de lo que tiene que ver con el área metropolitana, que me toca muy de cerca, ya que vivo en el área metropolitana, vivo en el conurbano, más precisamente en Bursaco, y también felicitar acá a todos lo que tengan que ver con el área académica y las autoridades, que sé que se estuvo trabajando muchísimo también, y en coordinación con todos los que fueron los estudiantes. Y por otro lado, a disposición de los debates que se vengan, tanto de mi parte como la organización entera, para seguir discutiendo y para seguir formando opinión. Era eso. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Antes de darle la palabra al último orador de este panel, dado el tiempo que tenemos, les pediría que para el tiempo de algún tipo de preguntas, que seguramente las seguiremos discutiendo el próximo martes, formulen sus preguntas por chat, y les pediría a Lorena y a Hugo si podés darme una mano en clasificar si existe algún tipo de preguntas que tengan la misma temática. Entonces, el último orador es Juan Pablo Masvélez, que es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones a la Fundación por organizar esta reunión y poner este tema en agenda, por promover que la cuestión esté sobre la mesa de los diputados nacionales y senadores nacionales. Fui organizando, digamos, un conjunto breve de reflexiones. Yo, en la medida que iba escuchando a quienes me antecedieron el uso de la palabra, y me parece que una primera cuestión que deberíamos tomar en consideración es que quizá nosotros deberíamos trabajar con dos agendas que vayan en paralelo, ¿no? Una que desarrollaron con claridad tanto Florencia como Adriana, como Pablo,
y que tiene que ver, digamos, con asegurar que en tiempos presentes haya determinadas condiciones que aseguren que el sistema funcione de manera ecuánime, de manera transparente, y que permita la subsistencia y el debido cumplimiento de sus funciones por varias organizaciones universitarias, por varias universidades, que encuentran dificultades en el manejo arbitrario de la asignación de recursos o en determinadas debilidades institucionales que no le permiten o pondrían en crisis la posibilidad de cumplir con sus funciones. Esta primera dimensión del trabajo, que me recuerda a la década del 90 y que pone arriba de la mesa la palabra con la que yo creo que podemos definir lo que ha sido el trazo principal de nuestros últimos 20 y pico de años de acción política universitaria, y es la resistencia, ¿no? a un modelo de regulación del sistema universitario que ponía en duda la subsistencia de un conjunto de principios e ideas que nosotros entendíamos debían organizar para que el sistema fuera virtuoso el funcionamiento de nuestras universidades y el conjunto del sistema. Y paralelamente a eso, bien podríamos poner arriba de la mesa algunas discusiones que desde entonces estamos esperando oportunidad de plantear, y que tienen que ver con darle una vuelta más de tuerca, ajustando este conjunto de valores, como bien decía Puig recién, a las circunstancias presentes, en términos de autoexigirnos y exigirles al sistema y a cada una de nuestras universidades una mejora en su desempeño, en algunos casos de orden radical, digamos, ¿no? Profundos cambios que nos marquen un camino hacia un modelo de universidad que satisfaciendo principios básicos cumpla algunos roles que nosotros entendimos eran indispensables y que hoy en la discusión política argentina presente se vuelven verdaderamente críticos. Me parece que todos seguramente estaremos de acuerdo en que a la hora de definir el modelo de sociedad, de organización social que pretendemos y al buscar ejemplos a nivel mundial, son las economías diversificadas tienen democracias más parecidas a la que nosotros queremos, y esas economías diversificadas suelen tener una participación de profesionales sobre el total de la población mayor que el resto. Ahora, no todas las economías con alto nivel de diversificación ofrecen el tipo de democracia que nosotros como proyecto político nos hemos propuesto. Y sí podemos decir que son aquellas en las cuales hay una fuerte construcción de ciudadanía, en donde hay pensamiento crítico y donde hay elementos que permiten un debate plural, un debate democrático plural fundado en razones, en donde encontramos un modelo más parecido al cual escribimos, ¿no? Y sin embargo, si seguimos buscando, vamos a encontrar una tercera dimensión muy relevante, y creo que la presentó y con mucha claridad Jonathan recién, y es que se parece mucho más a nuestro modelo de sociedad aquellas en las cuales hay relevantes procesos de autoorganización, en donde la dinámica social no está determinada de manera exclusiva y excluyente por mediaciones estatales, en donde nosotros nos organizamos con altos niveles de autonomía, tanto en la construcción de proyectos individuales como en la construcción de proyectos colectivos. Y en este punto me parece que la discusión política en la Argentina, la de hoy y la de los últimos 15 o 20 años, muestra que para nosotros el definir y el promover un determinado modelo de universidad es angular para una forma de presentarnos como fuerza política y de defender un conjunto de ideas y propuestas que son las que definen para nosotros un modelo de país. El sistema, como bien historiaba hasta hace un rato Adriana, viene de una etapa de una ofensiva o una avanzada del Estado fuertemente reglamentarista, ¿no? Sin querer aburrir, me parece que sí vale la pena, los efectos de hacer un recorte de lo que
tiene que ver con el régimen de gobierno de las universidades, la regulación del sistema y la cuestión de la autonomía y la autarquía de las universidades, recordar que a mediados de los 90 hubo una decisión del Estado Nacional de avanzar con mecanismos fuertemente reglamentaristas del funcionamiento de las universidades nacionales, ¿no? Y que la heterogeneidad que nosotros podemos ver hoy, que marca un camino que va en el sentido que proponía Pablo, una ley de solo 2 artículos. La primera, autonomía y autarquía para organizarse, artículo segundo de forma, es el producto de un proceso de construcción y de acción política que terminó ofreciendo un sistema universitario razonablemente heterogéneo, pero que no lo hizo por el camino de una regulación virtuosa, sino lo hizo por el camino de la acción política y en muchos casos con fuerte acción judicial y legal, que puso en crisis esa pretensión de regular hasta el más mínimo detalle el funcionamiento de cada universidad y del sistema en general. Y esa ley de educación superior, que es angular para el funcionamiento del sistema, no opera en el vacío, opera con otro conjunto de normas que refuerzan esta idea o este criterio. Normalmente se aprueba un presupuesto cuyos defectos en términos de la discusión fue tratado exhaustivamente antes, así que no quiero aburrir con la cuestión, pero en donde sí el debate parlamentario exige de parte de nosotros algunos planteos, que la mejor técnica de administración financiera del sector público hoy nos permite sostener con argumentos de los mejores, en el sentido de que la asignación de los recursos presupuestarios tiene que tener criterios objetivos, que el ámbito de discrecionalidad del Parlamento no es absoluto ni es infinito, que no puede detraer los pisos de prestaciones o de reconocimiento de derechos que ha otorgado en periodos anteriores y que tiene que explicar y exponer las razones de cada una de sus decisiones en materia presupuestaria. Y en ese punto, ese sistema, el de la discusión del presupuesto, viene a reforzar esta idea de la ley de educación superior, ¿no? Esta idea de que es el Estado el que reglamenta hasta el mínimo detalle el funcionamiento de la universidad, que es el Estado, es el Poder Ejecutivo Nacional, el que tramita el recurso contra las decisiones de los órganos máximos de gobierno de las universidades, es el Estado el que a la hora de asignar recursos en el presupuesto, inclusive, ordena y salda los conflictos sin que haya un espacio horizontal en el que la vida democrática de cada una de las universidades y del conjunto del sistema pueda manifestarse, ¿no? En toma de posiciones, en acuerdos, etc. Sistema que se refuerza eventualmente por otros mecanismos más, viejas discusiones para los radicales y los reformistas en relación a si nuestro modelo tiene que ser un modelo de carrera de investigador con fuerte hincapié en la participación del Poder Ejecutivo o de agencias vinculadas o dependientes del Poder Ejecutivo, o si la vida del investigador, a los efectos de asegurar la mayor libertad en el desarrollo de su tarea, es mejor cuando se la inserta de manera positiva en el ámbito de universidades autónomas. Jonathan describió la visión ordenadora que algunos tienen en relación a la intervención de la universidad en materia de políticas públicas o al despliegue en el territorio de un conjunto de acciones en donde algunos entienden la universidad debería subordinar su intervención a la decisión de la autoridad, y como digo, yo creo que las democracias modernas que nosotros valoramos tienen fuertes y permanentes mecanismos, crecientes mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Van erosionando la delegación en la autoridad pública propia del siglo XIX y van construyendo fuertes mecanismos de participación. Esta vinculación entre nuestro régimen de gobierno y de regulación del sistema con determinada visión de la universidad, que yo creo que es afín con una determinada visión de país, que defiende determinado modelo de universidad, porque sabe que su existencia es una condición indispensable para poder sostener con posibilidades una determinada visión de lo que nosotros creemos es bueno en términos de organización social, también nos interpela y nos exige
asumir principios y valores similares a la hora de organizarnos internamente. Entonces, a la falta de reglas, porque teníamos una ley de solo 2 artículos, de los cuales uno era de forma, hay un conjunto de principios que ordenan determinada visión de lo que es bueno para el gobierno universitario, ¿no? En ese ordenamiento hay un conjunto de derechos que están constitucionalmente reconocidos y en donde la ley puede hacer hincapié y puede detallar, que dicen aquello que es o nos definen aquello que es virtuoso, ¿no? Que en una primera formulación, como decía Guillermo, exigen que nuestros regímenes de gobierno aseguren la participación y la representación de cada uno de los estamentos que integran la comunidad universitaria, ¿no? Y entonces dicen, bueno, revisemos permanentemente nuestros estatutos y nuestra forma de funcionamiento de forma tal de evitar que se burocratice nuestro sistema de gobierno. Recordemos permanentemente que nuestro punto de equilibrio virtuoso es la representación directa de los claustros en el gobierno de la universidad. Y agrega, digamos, bueno, y entonces veamos cuáles son esos mecanismos, no solamente la representación, cuáles son esos mecanismos de participación interna que nosotros debemos asegurar, ¿no? Y entonces ahí Jonathan decía, bueno, ¿cuál es el rol del movimiento estudiantil, ¿no? Un punto que me pareció interesantísimo y que marcabas, tiene que ver con el derrotero del crecimiento del sistema a lo largo de los últimos 30, 35 años, ¿no? Yo me animo a decir, esto obviamente puede ser controversial, que el factor fundamental que ordenó el crecimiento del sistema universitario en los últimos 30 o 35 años ha sido la política. Ha sido la demanda del intendente y del gobernador la que ordenó la necesidad de expandir universidades en el territorio. Y que Argentina no ha tenido un proceso como han tenido otros países de desarrollo de universidades libres, que finalmente encontraron algún nivel de formalización. Que en sus primeras formulaciones este debate se imaginaba de múltiples maneras, y que a modo de ejemplo, el entonces rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, designado por Raúl Alfonsín, había imaginado la posibilidad de expandir la participación de la Universidad de Buenos Aires en el territorio que trabajamos todos nosotros, los que estamos acá, fragmentando a la UBA al estilo de la política que habían seguido con París. Con el diario del lunes abajo del brazo, argumentos en contra de aquella propuesta de Delitzsch debe haber infinitos. Pero esas 15 o 16 unidades en las que en la que Delitzsch proponía fragmentar a la Universidad de Buenos Aires muestran que el único camino posible no era el que seguimos, sino que había otras alternativas a la mano. Y si esa es una que sirve y viene rápidamente a modo de ejemplo, seguramente había otras muchas alternativas. Así como podemos traer también como experiencia ejemplar en aquellos primeros tiempos democráticos de mediados de los 80 en adelante, las estrategias de cooperación con modelos de universidad diversificados que tuvieron en su tiempo la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Luján, en donde aquella atención a las particularidades de la zona en la cual vos radicabas el proyecto universitario estaban presentes incluso en los espacios de cooperación de ambas universidades. ¿Fue el mejor modelo? Seguramente es criticable en muchísimos aspectos, pero lo que digo es que el derrotero que nosotros seguimos no era el único posible. Y que el rol del movimiento estudiantil se vuelve angular cuando recordamos aquellas primeras páginas del libro de Sanguinetti y de Siria, en donde recuerdan los dos modelos universitarios, el modelo de cooptación del profesor, que seguían las universidades teológicas, y el modelo en el cual el evaluador del docente y de su calidad era el estudiante, ¿no? Y en esto vamos a dos puntos que me parecen centrales. Uno, la participación estudiantil, en defensa del propio interés, en términos de recibir la mejor formación posible, en un ámbito digamos, en el cual pueda desempeñar una vida que le permita además aportar al proceso de producción de pensamiento, de producción de conocimiento, de formación de ideas, pero también como decía, creo que si no recuerdo mal, Portantiero, en Estudiantes y Política, una segunda dimensión que tiene que ver con el aporte que hace
¿cómo se llama? La vida del conjunto para el caso de los argentinos, porque esa cuestión de la calidad no es, como erróneamente se planteaban algunos estudiosos de la universidad en aquellos años 90, exclusivamente un beneficio para aquel que va a recibir una formación de excelencia y que entonces va a tener posibilidad de hacerla valer mañana en el mercado. La calidad en el proceso educativo remite a aquellas cuestiones que nos planteábamos en un principio. Si no hay pensamiento crítico, si no hay construcción de autonomías, no es posible imaginar un modelo de construcción democrática como el que nosotros nos pusimos como objetivo y hemos sostenido a lo largo de todo este largo periodo democrático, ¿no? Como uno puede encontrar en casi toda la bibliografía y en casi todas las propuestas políticas que el radicalismo y el reformismo han sostenido a lo largo de los años. Entonces, nuestra demanda por la calidad del funcionamiento del sistema es angular. Es angular porque se relaciona con nuestra propuesta política, y es angular porque es lo que nos hace distintos de otros con los cuales nos volvimos, quizá, no por defecto nuestro, pero sí por astucia de parte de ellos, demasiado parecidos, ¿no? En el año 18, hace 2 años, nosotros festejamos el aniversario de la reforma universitaria. Y para sorpresa de muchos de nosotros, viejos militantes del reformismo de la universidad, hoy todos éramos reformistas en la Universidad de Buenos Aires. Los liberales que acompañaban a Menem en la década del 90 festejaban con nosotros escribiendo a un ideario que nosotros hemos sostenido a lo largo de décadas. Y los que cuestionaban a la universidad y discutían la necesidad de que la N estuviera antes de la B y de la A, en el caso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que son tributarios de un conjunto de ideas similares a las que Jonathan presentaba recién, festejaban con nosotros, ¿no? Ese día, creo que fue, Pablo no me va a dejar mentir, señor Guardán, fue en Jujuy, en alguna parte, y tomando un café, hacíamos chistes sobre esto, ¿no? Qué éxito, apabullante, porque ese día en el CIN éramos el 100%. 30 años antes, muchos de los que ese día aplaudían con nosotros y se abrazaban con nosotros eran firmes detractores de la reforma universitaria. Ahora, cuando nosotros eso lo bajamos a un nivel inferior, lo que encontramos es que las lecturas de este conjunto de ideas y de principios, en algún punto en su instrumentación, difieren radicalmente, ¿no? Y ese es el punto en el cual creo que nosotros tenemos que hacer de la defensa y promoción de la calidad en la universidad, en cada uno de sus programas, en el ajuste en materia de la pertinencia de la investigación, en la defensa de un sistema de concursos que asegure que las clases las dicten los mejores, en la promoción de un movimiento estudiantil que exija la calidad, que tome, que participe en el sistema de provisión de los cargos docentes, como relata Sanguinetti, participaban los estudiantes en la Universidad de Salamanca, en donde el profesor que no pasaba el proceso de evaluación, que podemos llamar concurso, no solo no se quedaba en el cargo, se iba de mala manera, ¿no? Y aquí me parece que hay un factor diferenciador en donde eso que nosotros vamos a promover para la universidad exige que lo defendamos, tengamos el número en el Congreso, no tengamos el número del Congreso, tome la iniciativa del gobierno en materia de mandar un proyecto de la educación superior o no la tome. Es nuestra obligación encontrar el ámbito, el tiempo, el momento en el cual podamos volver a poner estas cuestiones en agenda, superar la etapa de la resistencia sin resignar o renunciar a la defensa de un sistema que funcione de manera transparente, ecuánime, objetiva, como bien plantearon muchos de los que me antecedieron, pero yendo por más, porque creo que en la forma en la que nosotros definamos nuestro sistema de gobierno y la regulación del conjunto de nuestro sistema universitario, se juega en gran medida la posibilidad de que nosotros podamos concretar ese proyecto y esa organización que nos dimos para la Argentina y que promovemos para la Argentina. Por ahora, nada más. Gracias. Pero muchas gracias, Juan Pablo. Por el chat nos animaron todavía a hacer muchas preguntas. Lilita se tuvo que retirar porque se inaugura la Fundación Estracera, me parece que ese es el motivo por el que se pudo retirar.
Mientras se animan a hacer algunas preguntas, yo quiero señalar que hubo una línea transversal en todos los discursos y en todas las exposiciones. Es muy difícil resumirlas cuando fueron tan ricas y tan extensas y tan controvertidas en algunos aspectos, algo que caracteriza a la UCR es la defensa de los principios reformistas. Y entre la defensa de los principios reformistas, hay varios que son fundamentales. Uno es la defensa de la autonomía de la universidad. La autonomía en el sentido de garantía de construir un modelo democrático de universidad, consustancial a la democratización de la universidad, la defensa del cogobierno. Pareciera ser que la Unión Cívica Radical junto con los reformistas siguen defendiendo y valorando la participación estudiantil como un actor central en la renovación y la innovación universitaria. Ahora, lamentablemente la autonomía no puede ser declamada sin ser garantizada un adecuado presupuesto para que las universidades puedan cumplir cabalmente y con calidad todas sus funciones de la universidad. Y sin embargo, pareciera ser que en la concepción de la autonomía relativa, de la autonomía recortada, de la autonomía en donde se deciden desde el centro repartir cada vez más porciones del presupuesto de manera arbitraria, de manera no justa, son algunas de las trabas que nos vemos enfrentadas con el ejercicio de la autonomía, y que esto debe estar presente, como señaló Juan Pablo al final, en cualquier debate, en cualquier propuesta que hagamos de reformulación de la regulación de nuestras universidades. Simplemente era para darles tiempo a ustedes para introducir nuevas ideas. No sé si Pablo querías agregar algo. Pablo Dominicini, ¿estabas levantando la mano o estabas saludando? No sé. No. ¿Alguien más quiere agregar algo de los panelistas? ¿Alguno? Katy, yo agregaría, perdón, ¿no? Agregaría para que todos tengan en cuenta, bueno, obviamente agradecer la palabra de quienes hablaron, la verdad una riqueza muy, muy interesante y que muestra también la fuerte presencia que tiene el radicalismo universitario en todas las universidades del país. Recordar que el día martes 20 se va a hacer el debate de cada uno de los 6 temas que componen el eje 1, en una parte de 10 a 12 y en la segunda parte de 17 a 19, si no me equivoco, y que pueden inscribirse para tener los links y formar parte del debate que culmina con el eje 1. Sí, los invitamos, les agradecemos que a todos los que participaron del panel, que aceptaron inmediatamente. En todos los panelistas encontré una disposición a colaborar con la Unión Cívica Radical en el debate que se presente sobre la Universidad del Futuro y la futura Ley de Educación Superior. Creo que los aportes que hagamos en los debates en profundidad de cada uno de los temas de este eje va a ayudar a que lo que opinaron hoy, lo que opinó en el primer panel que lanzó el eje 1, como en este de la metropolitana, hagamos aportes importantes a un documento que finalmente se va a debatir o a escribir. Así que pedimos por ahí a los que coordinamos el área metropolitana, vamos a pedir coordinadores para las 2 reuniones del martes, a fin de que puedan tomar nota. Entonces, si se quieren ofrecer, me avisan y puede haber más de un coordinador del debate de cada uno de los 6 temas, que los dividimos, como dijo Búho, en 2 partes. Por favor, gracias Adriana, no sé si querés agregar algo. Pablo, Juan Pablo, Jonathan, Carlos, o cualquiera de los que participó de la mesa, estamos abiertos. Hace más de 2 horas estamos acá, la verdad es que solamente a los radicales
podemos estar 2 horas discutiendo de este tema o mucho más tiempo dedicarle a este tema por la importancia que reviste en nuestro ideario político la defensa de los principios reformistas de la universidad. ¿Alguien quiere decir algo? Juan Pablo. Florencia, que habías levantado la mano porque... Juan Pablo, dale. Estás muteado, Juan Pablo. ¿Lo puedes desmutear, Búho? Ahora sí, Juan Pablo. Sí, no, bueno, obviamente quedaron varios puntos que se deducen, digamos, de lo planteado. Me parece que la forma más productiva de trabajar esto es remitírtelo por escrito y participar de las próximas actividades. Se ha planteado la dimensión de la coordinación entre universidades, eso es un punto sobre el que hemos reflexionado mucho. Nosotros visualizamos la dificultad que tiene el intentar tratar como iguales a universidades que por sus escalas son verdaderamente diferentes, y ese es un problema que el sistema debería resolver. Nadie niega lo virtuoso de aquella primera fase de instancia de coordinación que fue el Consejo de Rectores de Universidades, pero la verdad que desde transformar el Consejo de Rectores en un Consejo de Universidades a encontrar una forma, algunos mecanismos que permitan resolver esta disparidad, me parece que ahí hay un trabajo a hacer. Como decía, nosotros tenemos que encontrar la forma de presentarnos como promotores del cambio y de la calidad en el funcionamiento del conjunto del sistema, y no como resilientes ante el cambio, digamos, ¿no? Como una burocracia que solo te pide continuar, y en eso hay que trabajar fuertemente en reforzar nuestra legitimación. Es cierto que la consideración pública de la que somos objeto es inigualable, casi no hay otra institución en Argentina que reciba igual consideración que la universidad, y es un capital que hay que reforzar. Por ejemplo, agregándole al trabajo de la Auditoría General en materia de auditoría de las cuentas, rendiciones que nosotros hagamos espontáneamente a público en general. Yo siempre he defendido que es la propia comunidad universitaria la que tiene que asignar internamente los recursos, incluso los que tiene para programas de vinculación con terceros, y eso es lo virtuoso, pero la contracara de eso es rendir cuentas de manera colectiva. Bueno, lo mismo es planificar la universidad con objetivos medibles, de forma tal de que la sociedad en su conjunto nos pueda mirar y nos pueda preguntar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de aquello que nosotros elaboramos como propuesta y prometimos hacer. En todos los casos me parece que tenemos que imaginar, a diferencia de algunos que se escudan en la autonomía, nosotros, por una cuestión de principios y de trayectoria, tenemos que imaginar un ejercicio de una autonomía responsable, una autarquía responsable, que refuerce en los niveles de legitimidad con los que nosotros hemos trabajado hasta acá. Algunas ideas a priori para discutir, pero me parece que lo inteligente es aportarlas por escrito y que puedan servir para el debate del martes y para el resto del trabajo de este equipo. Bueno, entonces a todos los que quieran mandarnos, aunque sea ideas por escrito, se las recibimos y las vamos a nutrir los debates del martes con las ideas de cada uno de ustedes. Bueno, después de 2 horas y un poquito más de debate, gracias a todos y a todas por estar acá, y los espero el martes en alguna de las 2 grupos de debates temáticos. Hasta el martes entonces, gracias. Chao, muchas gracias a todos por sumarse. Nos vemos el martes. Hasta luego.